Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta reunión, la cual vamos a iniciar. Nos toca iniciar el capítulo 14 de Marcos. Vamos a ver del versículo 1 al versículo 11 y le pusieron por título un memorial de genuina adoración. Pero antes vamos a escuchar a nuestro hermano David, que tiene preparado por ahí 5 minutitos de repaso de la clase anterior. ¿Estás listo, mi brother? Sí, bro. Adelante, bro. Vamos a repaso de Marcos 13, de 24 al 37. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. El Hijo del Hombre juntará sus escogidos de los 4 vientos, desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. Así es como nos dice nuestro Señor: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, sino el Padre. Y esto es lo que nos pide: mirar, velar y orar, porque no sabemos cuándo será el tiempo. Mirar, alza tus ojos y mira, porque vivimos en un mundo lleno de tentaciones y distracciones que matan el alma. Debemos trabajar y declarar que la gloria de Cristo es la esperanza del mundo, y que el deber de nosotros es vivir en esperanza con nuestro Señor, bien despiertos, velar. Nos está llamando Cristo a no dormir nunca, pero difícilmente nuestros cuerpos requieren sueño, pero así Él nos creó. Velar en este evangelio significa servir a Dios fielmente día tras día. Podemos esperar todo tipo de distracciones, tentaciones, dificultades, aburrimiento, persecución, pero nuestra tarea no es permitirnos estar distraídos. Nuestra tarea es permanecer fielmente sobre la roca. Orar. La oración es un diálogo entre Dios y nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. A través de la oración se le da gloria y honra, recibiendo el amor del Padre por la comunión con Jesucristo a través del Espíritu Santo. Así es como nos pide el Señor: mirar, velar y orar. Y lo que a vosotros digo, a todos les digo: velar. Amén, muy bien, mi brother. Excelente, muy concreto, muy conciso y muy bien. Sacaste un 10. Ay. Gracias, mi brother, muchas gracias. Y Lía, ¿qué repaso nos va a dar? Lía. Bueno, vamos a empezar. Nuestra hojita de esta semana es un memorial de genuina adoración. Y vamos a ver cómo es que ocurre en este lapso de la escritura el único, qué curioso, es el único memorial que Dios hace hacia un hombre, hacia un ser humano. Bueno, en este caso es una mujer, ¿verdad? Pero hablo de hombre como ser humano, ¿verdad? Es en memoria de ella, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver qué fue lo que hizo que ella pudiera estar conectada con esa forma de adorarle, ¿verdad? Anticipadamente lo declara el Señor. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice, de qué manera está plasmado en la escritura, y en este caso de Marcos, en medio de dos acontecimientos de traición y de odio y de ira y de todo eso, ¿no? Pero vamos a ver cómo está enmarcado. Vamos a empezar como siempre. Vamos a ir leyendo y vamos a ir contestando, y si hay alguna duda, comentario o algo, pues lo podemos
abrir su micrófono y hacer el comentario, ¿sale? Identificar los rasgos de genuina adoración en nuestras vidas. Poder identificar esos rasgos que verdaderamente estamos adorando a nuestro Señor con nuestros actos, de la manera en la que nosotros accionamos. Y ahorita vamos a ver esa parte. Muy bien, continuamos. Ok, versículo 1, leo y dice así. Empezamos capítulo 14, versículo 1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Ok, vamos a responder y ahorita explicamos un poquito cómo es que de esta manera los escribas y los sacerdotes, los principales sacerdotes y los escribas, cómo querían prenderle, ¿verdad? Dice que era 2 días después, es la pregunta que nos hacen, la primera preguntita ahí. ¿Qué era 2 días después? La fiesta de la Pascua y la de los panes sin levadura. Estas fiestas son 2 fiestas que están pegadas, ¿sí? Son 2 fiestas que están pegadas. La Pascua empieza el día 14, o más bien es el día 14, y los panes sin levadura dura 7 días, pero empieza desde el día siguiente. Por eso que es casi siempre ellos lo ven como una sola fiesta, porque están pegados desde el día 14 hasta el 21, por así decirlo. Están de fiesta, pero el 14 es la Pascua, es cuando se sacrifica el cordero, y el 15 empieza la de los panes sin levaduras, aunque en la tradición desde un día antes tenían que limpiar su casa, o sea, desde el 13 tenían que limpiar su casa de que no hubiese levadura. Pues en una observación aquí de datos curiosos, o más bien de datos de que se hacían. Voy a leer un poquito. Esto no es la escritura, es un tríptico que tengo de las fiestas, ¿verdad? Y vienen datos. Los voy a poner, no sé si lo ven o no lo ven ahí. Yo no veo, pero bueno. Vienen datos y les voy a leer un dato para que más o menos sepan cómo estaba ahí el asunto. Dice así, la única clase de pan que se come durante los 8 días de la Pascua y panes sin levadura se preparan solo con harina y agua, sin agregarle levadura. Los utensilios nunca deben haber estado en contacto con levadura. Se hacen productos de repostería con harina de matzá, dice aquí, no sé qué sea eso. La noche anterior, esto es lo que les quiero leer, dice, la noche anterior a la Pascua, o sea, el día 13, un día antes del 14, la noche anterior de la Pascua, está muy interesante esto, dice, el padre de familia, o sea, porque esto es casa en casa, hace un recorrido final por la casa en busca de restos de levadura. Según la tradición, a la luz de una vela, recoge las últimas migajas de pan con una cuchara de madera que tiene una pluma de ganso. Luego coloca las migajas, la pluma y la cuchara en una bolsa que quemará a la mañana siguiente. O sea, eso es para recoger lo último de lo que pudiera haber de levadura. O sea, un día antes debe estar limpio, no debes de tener levadura. Y ya sabemos de qué se trata eso, ¿verdad? De qué tenemos que guardarnos, limpiarnos del pecado, exactamente. Entonces, así debes de escudriñarte, ¿verdad?
No es el tema que vamos a tocar ahorita, simple y sencillamente como lo menciona lo quise leer, ¿verdad? Pero bueno, continuemos. Pregunta siguiente: ¿y qué buscaban los principales sacerdotes y los escribas? ¿Qué era lo que buscaban? ¿Cómo prenderle por engaño para matar? ¿Cómo prenderle por engaño para matarle? Wow. O sea, escuchemos de quién estamos hablando, ¿eh? Los principales sacerdotes son los siervos de Dios, ¿sí? Los principales sacerdotes y los escribas trabajaban en la obra de Dios. Mucho ojo, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿no? ¿Sí? El que tenga oídos para oír, oiga, reciba y entienda. Procuraban matarle con engaños. Con engaños. Wow. Les leo lo que se me viene a la mente, Juan 8:44, ¿no? Cuando les estaba diciendo si quieren acompañarme pueden hacerlo. Cuando Jesús les estaba hablando a ellos precisamente, 8:44 dice así. Les decía, bueno, les puedes leer desde un poquito antes, pero desde el 41 voy a leer. Les decía: dice, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Les está hablando Jesús a ellos y les dice: entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos les decían, los sacerdotes y los escribas, dice. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. No quisieras matarme, me amarías. Dice, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros, este es el 44, el que les quería leer. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tómala. Directo. Eso querían hacer. Con engaños procuraban matarle. De hecho, el Señor conoce el corazón de ellos. Definitivamente que lo conoce, igual que el de nosotros. ¿Verdad? Y ellos, por la misma naturaleza que el hombre tiene, que definitivamente que es así. Qué increíble, pero esto procuraban los principales sacerdotes y los escribas, cómo prenderle por engaño y matarle. O sea, lo querían matar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario para ir a la última preguntita? De hecho, la última pregunta es de la otra pregunta, ¿no? Ah, sí, cambia, sí, El cierto. otro versículo, perdón. Cierto, gracias Laura, sí, porque había una corrección ahí. Por accidente lo pusieron Lo en pusieron el antes. Ok, seguimos leyendo pues. Entonces tengo del 2 al 3. ¿Me ayudas, amor? Fuerte y claro. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Amén. Bueno, aquí ya se desprenden las dos cosas, porque sigue todavía hablando de lo que procuraban matarle, pero también ya empieza a hablar en el 3, pero estando ya en Betania, ¿verdad? En Betania. Voy a dividirlo un poquito, voy a decir como quiera la pregunta que dice, ¿pero qué decían
Pero ¿qué decían? Todavía estamos hablando de estos, No durante la fiesta. así es, de estos principales sacerdotes y de los escribas. Pero ¿qué decían? No durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. O sea, ellos estaban premeditando, haciendo un complot perfecto para prenderle con engaños, matarle y que el pueblo no se entere. O sea, digo, no que no se entere, sino que para cuando ya sea demasiado tarde, o sea, con premeditación, alevosía y ventaja, todas las agravantes. O sea, estaban practicando el pecado, ¿sí? Lo estaban practicando completamente. El punto es este, que ellos decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero no pudieron entender, no pudieron escuchar o no quisieron recibir lo que se les dijo desde el principio. Desde el principio de su ministerio de Jesús. Cuando Juan el Bautista, en Juan 1, al verlo venir, les dijo, y ellos estaban ahí, he aquí el Cordero de Dios. Él era el invitado especial, él era el invitado de honor, él era el cordero. ¿Tú crees que al decirles Cordero no iban a saber de qué se trataba? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Tú crees que ellos no sabían a qué se refería Juan? ¿Era algo extraño para ellos? ¿Un cordero? Por supuesto, pero no les convenía, no lo entendieron como tal, no lo recibieron como tal. También en Juan 1 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:29 dice así, lo voy a leer, aquí está. Él era el invitado de honor. ¿Cómo que en la fiesta, antes de la... Dice, no durante las fiestas para que no se haga alboroto. Lo vas a hacer en la mera fiesta, Él es el Cordero. Él es el Cordero. Juan 1, dije 29. El siguiente día vio Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. A Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Pero claramente les dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el invitado de honor de la fiesta y ellos todavía no podían asimilarlo y no querían entenderlo. Muy bien, entonces durante la fiesta no. Continuamos con el 3, que ya lo leímos. Y dice ahí, pero ¿qué sucedió en Betania cuando Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Simón el leproso? ¿Qué sucedió? Una mujer con un vaso de alabastro. Fuerte y claro. Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. ¡Wow! ¡Qué increíble momento! ¡Qué increíble acción! ¡Qué increíble momento! Pero eso solo te lo puede dar el Espíritu de Dios. De una manera, de una sola manera. Estando a sus pies escuchando su palabra. Porque la fe que puedes tener por Él viene por el oír, por el estar oyendo su palabra. Y vemos en este versículo 3 tan precioso, dice,
pero sentado él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio. Vino con un frasco como de piedra, ¿verdad? De un tipo de piedra, con un perfume de nardo, dice ahí, de mucho precio, de mucho valor, ¿sí? Y dice que quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza, ¿sí? Así que, bro, para empezar, si quieres adorar a nuestro Señor con tu vida, algo se tiene que quebrar. Algo de mucho valor para ti se tiene que quebrar. El que tenga oídos para oír, que oiga. Sí, esto no se trata de... No se trata de... No hay una palabra. Yo creo que aquí vemos que no es tanto la cantidad, sino lo que el Señor tú conoce en tu corazón, porque vemos como la viuda que dio las 2 blancas, que era poco, y lo dio todo de corazón. Así ella está dando un perfume muy caro, de mucho valor, y también lo dio de corazón. Que lo cual no le importó. Sí, claro, el Señor lo que ve es del interior de tu corazón. ¿Verdad? Pero se lo derramó. O sea, esto habla de que tu vida, lo que aprecias, lo tienes que quebrar y derramárselo delante de Él, enfrente de Él, encima de Él, derramárselo. O sea, es tu vida, esto es prácticamente es un simbolismo, ¿verdad? De que ella entendió que todo era de Él, por Él y para Él, ¿verdad? Y obviamente Jesús hace ahorita más adelante hace un comentario, ¿verdad? Respecto a esto, porque después empiezan las murmuraciones y las cosas. Pero vamos a continuar. Así que, bueno, dice ahí... yo subrayé mucho así la palabra mucho precio, porque es algo de mucho valor, y quebrándolo, ¿verdad? O sea, es algo que cuando tú le dices al Señor, ¿verdad? Es algo muy similar cuando tú le dices al Señor, quiébrame, Señor, o sea, quiébrame y vuélveme a hacer, o sea, hazme conforme a tu imagen, ya no a la mía, ¿verdad? Entonces, es esa parte de comunión con el Señor que después de estar en comunión con Él, en oración y en su palabra, entiendes esa parte de entregarlo todo, sin importar el valor para ti, ¿sí? Lo entrecomillo porque pues, verdaderamente somos polvo, ¿verdad? Somos barro y hechos somos una vasija de piedra, de barro, y es quebrarla y derramarle todo lo que tenemos hacia Él, sea mucho, sea poco, lo que sea, ¿no? Pero es derramarnos hacia Él. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda o un comentario. Aquí el pastor dio un versículo donde dice que aquí en Ezequiel 36, 26. 26, Uh-huh. que dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo Claro. dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, De eso habla. y os daré un corazón de carne. De eso habla. Y dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ezequiel 36, 26. Y el 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, lo lees, pero si lo desmenuzas, observas que todo es la misma creación. O sea, todo es exactamente igual. Yo te voy a quitar ese corazón de piedra. Me gustaría ir ahí porque dijiste palabras, wow, increíbles. 36, 26 y 27. Dice 26, dice:
es que bueno, es que todo viene diciendo cosas tan tremendas desde el 25, y yo os tomaré de las naciones. O sea, te empieza a decir desde el 24, desde que te va a tomar desde donde te revolcabas y en el basurero donde estábamos, desde ahí. O sea, dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Te va a lavar, te ha lavado, te ha tomado así cochambroso como estaba yo, y después me empieza a lavar con su palabra, con agua limpia y viva, ¿sí? Y dice, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, y os limpiaré. Dice 26, os daré un corazón nuevo, te va a dar un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, yo te voy a dar un corazón nuevo, yo te voy a dar un espíritu dentro de ti, porque el tuyo está muerto, ¿sí? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27, y pondré, oye, ¿tú estás haciendo algo? ¿Escuchas aquí que tú participas en algo? Perdón, todo lo hace Él. Y sigue lo interesante, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardes mis preceptos. ¿Tú los vas a poder guardar? Él hará que los guardes. Por eso siempre decimos y comentamos que la evidencia de que el Señor está ahí es porque manifiestas que está, porque Él hará eso en ti. Aquí Dime. en este Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón También. y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Deuteronomio qué? 36. 36. El que lo quiera anotar y después lo checa, pero dice lo mismo. Habla siempre Siempre de lo mismo, que Él va a hacerlo en ti. Él va a hacerlo en ti. Déjenme terminar de leer el 27. Estoy aquí en Ezequiel 36, 27. Y haré que andes en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo voy a hacer que tú hagas todo eso. Yo le puse aquí, yo ya lo tengo subrayado desde el 23 hasta el 28, y le puse ahí después de pongáis por obra, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Eso significa, pero ¿cómo le puedo hacer? Dijo Nicodemo. No puedes, así como el viento lo oyes y no sabes ni de dónde viene ni de dónde va. Eso es nacer de nuevo. O sea, se te tiene que ser dado. ¿Sí? Habitaréis en tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Increíble, o sea, la palabra de Dios está por todos lados, nunca se contradice. O sea, definitivamente esto es así. Esto es así, no le quieras añadir de tu cosecha nada. Muere todos los días en la mañana para que Él pueda hacer en ti, que puedas andar en sus estatutos, en sus preceptos, y que le puedas amar como Él nos ha amado. ¿Hay alguna pregunta aquí o ya la contestamos? Ya la contestamos. Siguiente. 4 y 5, sí, 4 y 5. Magdalena, ¿me ayudas fuerte y claro? Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ellos. Amén, gracias. Así que empezaron los murmuradores, ¿verdad? Y dice aquí que murmuraban, o sea, no dice murmuraba alguien, sino murmuraban. Obviamente el que empezó es Judas Iscariote, lo declara otro evangelio, pero después declara que todos, o sea, todos le siguieron la corriente, y todos tenían ese corazón, ¿no? Pues, o sea, el punto es que como era de mucho precio, dijeron, pues qué desperdicio, debimos de haberlo vendido y dárselo a los pobres.
Y en otro evangelio lo declara, ¿verdad? De que no era tanto dárselo a los pobres, sino que él se encargaba de la bolsita de los dineros, el escariote, y tomaba de ahí, ¿verdad? Eso lo declara la palabra en otro evangelio. No me acuerdo si es en Lucas o es en Marcos, pero lo declara por ahí. Y esto es así, o sea, de pronto se vieron muy justos, ¿verdad? O sea, híjole, ¿por qué desperdiciaron esto? Pues valía mucho dinero, ¿verdad? Entonces dice, pero ¿qué sucedió a algunos que estaban ahí? Se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio? Fíjate, le llamaron a esa obra desperdicio, el haber ungido al Señor, ¿verdad? Llamaron desperdicio. De perfume, dice, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Lo que ella había hecho, ellos murmuraban. Todavía ellos estaban enfocados a las cosas temporales. Como siempre. Y a veces te enfocas más a lo temporal y dejas Así es. de darle a Dios. Distraídos con lo temporal, menospreciaban la presencia de su rey, de su Dios en carne. Y eso le pasa ¿a quién? A todos, ¿no? A todo el que se distrae en este mundo va a terminar despreciando la sangre de su precioso Señor, ¿sí? Y ese va a ser un grave error, o sea, porque nos vamos a lamentar mucho y va a haber grandes consecuencias, ¿verdad? Pregúntenle a Judas, se me van los nombres. Bueno, preguntas, dudas, comentarios. Continuamos. Sí, quiero darle a la pantalla. No, pero bien mal. Del 6 al 9. Gabriel, ¿andas por ahí que me ayudes del 6 al 9? Ahí va. Gracias. Sí. Pero Jesús dijo, voy a leerlo yo. Sí, adelante, hermanita. Pero Jesús dijo, dejadla, porque ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Gracias, hermanita, muchas gracias. Así que dice, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Dice, buena obra me ha hecho. O sea, me ha hecho una buena obra. Y luego les recalca, dice, siempre van a tener a los pobres con vosotros. Y cuando quieran les pueden hacer bien, ¿sí? Pero siempre los van a tener. Dice, pero a mí no siempre me tendréis. Dice, y esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Así que ella se anticipó a todos sus discípulos. Sus discípulos estaban pensando en las cosas terrenales y en los pobres y en las situaciones. Pero María, en las cosas del Señor. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que esto ocurría? Porque ella siempre se ponía a escuchar al Señor de todo corazón y simplemente tenía esa relación con Él. Claro, por supuesto, porque cuando ella estaba cerca de Él no perdía su tiempo y estaba a sus pies escuchando. Ahora, no solo es escucharlo, ¿sí?
no solo es escuchar al Señor, sino estar a sus pies, o sea, y estar a sus pies, hay un simbolismo ahí, o sea, no es simplemente porque, como comentó el pastor, creo que el lunes, no me acuerdo, pero no es porque ahí fuera el lugar más cómodo a sus pies, sino porque a sus pies, con denuedo, con mansedumbre, perdón, Creo que se está humillando. por supuesto, con un corazón contrito y humillado, Sí. y estar escuchando lo que Dios, lo que mi Señor me dice que necesito hacer para poderlo entender y poner por obra, ¿sí? Pero si voy a estar con un corazón de a ver en qué se equivoca, a ver qué esto, a ver qué el otro, pues obviamente que tu postura va a estar muy diferente, ¿verdad? O sea, Sí, porque no va a estar a sus pies, sino vas a estar cruzado de brazos y cruzado de pies y ver a ver de qué, sí, porque María era la que estaba a los pies de Cristo, Marta era la que estaba afanada. así es. Ella es María, la hermana de Sí, por supuesto, ella Sí. el perfume de nardo de Marta María. siempre afanada, perturbada, y por eso Jesús le dijo, María es la que ha buscado la mejor parte. Claro. ¿Verdad? ¿Dónde está ese Juan. versículo? ¿Es Juan? Ujú. Que vamos a ver, ella dice, aconteció, estoy en el 38, Lucas 10, 38 en adelante, aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Solo necesitas una sola cosa, no afanarte en este mundo. Solo necesitas una sola cosa. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así que ¿a qué se refería? Estar a sus pies, escuchando la palabra. No pongas más importante ninguna actividad que tengas de afán, ninguna de tu trabajo ni de tu nada. Primer lugar, escuchar la palabra de tu Señor, tener tiempo devocional con Él en las mañanas. Haz un tiempo devocional con Él para que puedas estar a sus pies verdaderamente entendiendo y comprendiendo lo que Él quiere decirte, y verás que las puertas y las ventanas de los cielos se abrirán y derramarás hasta que sobreabunde el Señor. No tienes idea que el Señor cumple todas esas cosas. Pero ¿qué dijo Jesús? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Jesús? Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando querráis les podrás hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera, dice, donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Para memoria de ella. Y cada vez que se cuenta, hoy se está cumpliendo otra vez. Y cada vez, en todo el mundo. Por supuesto, es para memoria de ella, pero ya vemos que la acción no vino de su bondad, no vino de su sagacidad, no vino de su inteligencia, no vino de esas cosas. Vino de estar sentada a los pies de Cristo escuchando su palabra. Así que cuando tú tengas, o más bien dicho, para que tengas una actitud de genuina adoración, vas a requerir primero estar sentado a los pies del Señor, escuchando su palabra, y podrás derramar tu vida
sobre de él para darle adoración. Con todo, con lo que haces, con lo que dices, con lo que piensas, con tu vida y la de tu familia. ¿Qué dijo quién? Josué. Mi casa y yo. ¿Quién fue el que dijo? Josué. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y así sucesivamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Aquí en internet, ¿nadie? Muy bien. Continuamos. Versículo 10, 14, 10. Hermanita Marta, ¿me ayuda con el 10? No. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarse. Wow, gracias hermanita, amén. Wow, dice que entonces Judas Iscariote, dice uno de los 12, o sea, qué increíble, bro, o sea, lo aclara y lo declara la escritura para que pongamos atención. Uno de los 12, uno de los que fue llamado, ¿sí? Uno de los que fue llamado, pero la escritura dice que muchos serán llamados, pero pocos los escogidos. La manada es pequeña, brothers. La manada es pequeña. Estemos atentos a entender y a comprender que el Señor nos ha llamado y nos ha escogido. Que tengamos esas evidencias, ¿verdad? Cada uno de nosotros puede sopesarlo, por supuesto que sí, ¿verdad? Que tú no puedas decir que otro, que por supuesto que no puedes decirlo, porque eso es soberanía del Señor. Pero el Espíritu da, dice Romanos 8, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Qué sucedió entonces? Dice la pregunta, que Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Qué increíble. Uno de los 12. Muy bien. Recuerdo en Juan 17, el Señor dijo en la oración al Padre, no lo encuentro, pero dice que ninguno se perdió sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. No recuerdo dónde dice eso, creo que está en Juan 17, pero lo busco y se los mando. Muy bien, continuamos, versículo 11 y casi terminamos. 14, 11. Leo y dice así: ellos al oírlo, o sea, ¿quiénes ellos? Pues los principales sacerdotes, ¿verdad? Al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. O sea que convino en vender a su maestro. No le puedo decir que era su señor, porque verdaderamente no era su señor, es su maestro, ¿verdad? Aunque lo es, pero ¿cómo lo explico? Pero pues de él no era, porque él fue llamado, mas no escogido, ¿verdad?
Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué sintieron ellos? Entre paréntesis, los principales sacerdotes y los escribas. ¿Qué sintieron al oírlo? Alegría. Se alegraron y prometieron darle dinero. Y pues bueno, en medio de este memorial de genuina adoración, en medio está manifestándose el odio, ¿verdad? El odio de estas personas que ya lo vimos en Juan, que eran pues hijos del demonio, del diablo, ¿verdad? Porque querían hacer sus obras. Pero bueno, vamos a ver el último versículo, no, el mismo, nomás la última pregunta. ¿Qué buscaba Judas? Oportunidad para entregar. Oportunidad para entregarle. Qué triste que después de haber caminado con él, después de haber visto lo que vio, no pudo entender. La oportunidad se le dio, ¿verdad? Pero la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga. El espíritu te va a dar vida, la carne te va a traer muerte. Buscaba oportunidad para entregarle. Así vendió a su maestro después por un beso, con un beso más bien después. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario.